buenísimo aquí el debate durante la pausa comercial. Vamos a seguir desde luego teniendo que debatir todos estos temas, los múltiples frentes que hay. Pero antes de cambiar el tema, tú querías subrayar algo de un tema abierto que es el de la migración. Digamos, es un tema, el tema migratorio, que tiene dos fronteras y dos facetas. En primer lugar, el gobierno decidió, decisión que yo apruebo en lo sentimental, dejar entrar a todos los centroamericanos que quieran entrar. La decisión es esa. Que de por sí entraban, ¿no? Por eso, pero una cosa es que entraban sin papeles, etc. Ahora entran, se les da de inmediato una visa humanitaria, es el equivalente de un permiso de trabajo. Sí. Todos los que quieran entrar pueden entrar, tienen papeles, no se les persigue. Hay seguramente menos corrupción, menos abuso por parte del INAMI que había antes. Sentimentalmente no puedo más que estar totalmente de acuerdo con esa decisión. Y también se tomó la decisión que esos mismos hondureños, porque la mayoría lo son, al llegar a la frontera con Estados Unidos, porque todos van para allá, nadie de ellos se quiere quedar en México, todos van a Tijuana o ahora probablemente a Piedras Negras, porque están llegando a Saltillo. Bueno, todos llegan ahí, van a Estados Unidos, solicitan asilo y Estados Unidos nos lo devuelve y esperan en México el procesamiento de su solicitud de asilo. Pregunta, ¿eso es legal en Estados Unidos? Eso es legal. Que lo regrese. Llegamos hoy o mañana o pasado, va la American Civil Liberties Union, la ACLU, va a meter una demanda contra el gobierno de Trump diciendo que es ilegal. Veremos qué dicen los tribunales. Pero no si México es un tercer país seguro. Es que no lo es. Es que no hay un acuerdo formal porque no quieren. En ese sentido es ilegal. López Obrador y Ebrard no quieren que se diga eso, que también es un poco contradictorio porque López Obrador acaba de decir mandar 1,800 efectivos del ejército a Tijuana porque hay una crisis de violencia en Tijuana, que se han disparado otra vez los homicidios, y entonces pues sí sería un poquito complicado decidir que Tijuana es una ciudad segura y mandamos a los 1,800 soldados de vacaciones. También a la frontera. Una ciudad donde pueden descansar y pasarla. O sea, ¿Se la pasa uno bien en Tijuana? No va a resultar eso. Pero a lo que voy es que este es un frente complicadísimo, porque no hay verdaderas opciones en el sur. No tiene México ni ahora ni desde hace 40 años capacidad real para sellar esa frontera. No la tenemos. Podemos hacer un poquito más o un poquito menos. Y dos, no hay una solución frente a Estados Unidos, salvo lo que decidan los tribunales norteamericanos. Pero ya tenemos en los hechos a un gobierno de Estados Unidos absolutamente furioso, pero furioso como pocas veces se ha visto, nada más que por alguna razón son muy discretos, pero emputadísimos, es la palabra científica, por el hecho de que México está dejando entrar a todo el mundo por el sur. Y esto es, sobre todo, gobernación. Déjame con eso. Un secretario de Relaciones que a toda costa quiere hacer lo que los americanos le piden, porque esa es su jugada política para la candidatura de 2024, y tiene toda la razón, pero pues no puede operar concretamente en el sur. Él no puede, Ebrard no puede cerrar la frontera, pero la Secretaría de Gobernación no puede impedir que los devuelvan los americanos. Y hay un pleito casado con Estados Unidos, está en la prensa, no son chismes, pues, de que la subsecretaria de Estado para América Latina dice, bueno, a ver, yo el acuerdo que tengo con esta gente es que no es solo Tijuana, es primero Tijuana, luego Ciudad Juárez, luego Laredo, o Nuevo Laredo del lado mexicano, y luego Matamoros. Luego, son familias acompañadas, no nada de que solo son individuos, son familias, también se los vamos a devolver. Luego, pues solo son los que acaban de entrar, pues vamos a ver si solo son los que acaban de entrar o alguien que entró hace 6 meses. Eso vamos a ver. Hay una interpretación completamente diferente de cada lado de la frontera de cuál fue el acuerdo que negoció Ebrard con Pompeo en Houston a finales de noviembre. Y hablando de eso, voy a dar el cambio del tema y nos vamos a Venezuela para terminar este programa de hoy. Pues también hay un desacuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México con respecto a Venezuela. Tú decías, Pompeo no va a venir, y palabra de profeta. Tus
tus fuentes de chismoso. Tus fuentes de la CIA estuvieron bien. ¿Cómo que fuentes? Tus colegas. Tus colegas, claro, es que sí. Colegas cubanos y de la CIA, ambos me dijeron que no iba a venir Pompeo. Exacto. Luego el gobierno inventó que fue México que canceló. En fin, está bien, bueno, como quieran. Pero vámonos a Venezuela, ¿sí? ¿No? O sea, cada vez más son los países que apoyan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Héctor. Mira, por lo que veníamos oyendo hoy de un militar venezolano no identificado, esto parece estar llegando a un punto de definición. Ahora sí, bajo la forma de algo que dice Jorge que le recuerda mucho el tema de Playa Girón, que es la ayuda humanitaria que va entrando a Venezuela, viene por varios lados, por la frontera colombiana, por la frontera brasileña y por el mar. Y esa caravana humanitaria viene escoltada por militares venezolanos que van a ingresar a suelo venezolano en protección de esta ayuda humanitaria. Pero si son repelidos o contenidos o hay un incidente con el ejército venezolano. ¿Cómo vienen por militares oposicionistas? Militares oposicionistas. Sí, venezolanos. Ok. Como los cubanos de Playa Girón que estaban en Miami, digamos. Entonces, lo que estos militares venezolanos oposicionistas que vienen en la caravana humanitaria pueden hacer, si ven que hay un enfrentamiento, pueden pedir la ayuda, dice este señor, de fuerzas internacionales que están dispuestas a intervenir, de fuerzas del ejército colombiano, de fuerzas del ejército brasileño, del ejército español, dice él, y del ejército estadounidense, dice él. Lo que parece sí estar en camino es un movimiento para forzar de algún modo un desenlace ahí. Ahora, Playa Girón Bahía de Cochinos fue cosas de preocupar, fracaso. Cosas de preocupar también en el sentido de que haya un desenlace. Sí. Leí en el The Economist que Rusia mandó ya 400 soldados, bajo la forma en que ha mandado soldados a Ucrania y a Siria, a través de un contratista privado. 400. A cuidar los intereses rusos en Venezuela. Y a Maduro. Añade la captura de la seguridad del gobierno venezolano por los cubanos. Bueno, tienes un cuadro realmente de un desenlace, yo diría que muy preocupante. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que se empieza a ver una especie de guerra civil o de enfrentamiento interno. Bueno, primero. Con la participación de las potencias ahí metidas. Pero hay una confirmación periodística muy extensa de lo que Jorge nos dijo la vez pasada, de cuál es la lógica de Trump. Sí. Viene efectivamente, como nos dijo Jorge, de Marco Rubio, de Díaz Balart. Sí, claro. Y es un esquema muy volviendo, como siempre, ¿no? a las fórmulas. Si esto es Bahía de Cochinos o Playa Girón, etcétera, pues esto es un desastre. Porque los Estados Unidos luego no aprenden de sus errores. Bueno, es que lo que un poco veníamos platicando es que si la comparación es útil, y yo la había escuchado desde septiembre, octubre en Nueva York. Es una variante, ¿no? Es una variante actualizada y corregida de Bahía de Cochinos, de Playa Girón. Es decir, evitando los errores que cometieron los gringos en 1961. Que fue no darle el apoyo fueron aéreo, muchos errores, ¿no? Pero de no haber armado bien el asunto, hacerlo al principio de un gobierno, Kennedy no sabía, actuaban por su cuenta, en fin, las mil cosas que muchos hemos leído a lo largo de estos 60 años ya casi. Sí. Aquí yo solo quiero acentuar, para no repetir lo que dijo Héctor, que también hoy mismo ya una gran cantidad de países de la Unión Europea en lo individual ya reconocieron a Guaidó como presidente. Correcto. Y no menores: Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Suecia, Austria, etcétera. No hubo un pronunciamiento de la Unión como tal y de la Comisionada de Política Exterior, porque Italia se negó y cada país tiene derecho de veto. El Parlamento sí. El Parlamento Europeo sí. Entonces, lo que tenemos ya hoy es una situación donde, por un lado,
sí ya se cargó mucho del lado de Guaidó el reconocimiento de la comunidad internacional. Quedan los aliados incondicionales de Maduro, Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Aunque China calladita. Y China con bastante discreción. China, y, digamos, México y Uruguay, que están a medias, si se quiere, para que Javier no se enoje, ok. Pero en todo caso, cuentan poco, digamos, en frente a frente al frente. Bueno, y la oposición ya dijo no hay nada que negociar. Bueno, es que lo último que quieren Uruguay hacer, y México está muy bien, pero no hay nada que negociar. Yo lo que siento es que lo que están tratando de hacer los Estados Unidos, más los brasileños, más los colombianos, más los pensantes dentro de la oposición venezolana, es plantearle al ejército un dilema muy claro. Mira, va a haber trancazos, va a haber golpes, va a haber conflicto, porque van a entrar estos militares desertores, traidores, lo que tú quieras, con la ayuda humanitaria. Va a haber detrás de ellos ejército brasileño en Roraima, va a haber ejército colombiano detrás de ellos en Cúcuta. Cúcuta, perdón. De veras, desháganse de Maduro y ahí muere. Y decirle también a los cubanos, miren, ustedes no quieren quedar entre las patas de los caballos, esos caballos son muy grandotes, no hay que meterse con eso. Díganle ustedes a Maduro que ya se vaya, llévenselo ustedes, pónganlo en Varadero, tranquilo, la pase a todo dar. Bueno, pero eso significa volver a hacer elecciones, que eso es bueno. Sí, claro. Pues claro. Bueno, y elecciones de verdad. Mi Elecciones de verdad. Es un Playa Girón al revés, es decir, si no haces esto, va a pasar esto, pero la amenaza es creíble por todo lo que hemos descrito. A diferencia de lo que no se hizo en 61, donde la amenaza de los gringos no era creíble porque Kennedy finalmente no estaba de acuerdo. Sí, yo soy de los que piensa que en términos generales todas estas situaciones se tienen que principalmente resolver desde adentro. No es que lo externo no importe, y sin duda importa más en Venezuela que en otros casos, como también en el caso sudafricano importó mucho la presión externa. Sí, entonces no quiero decir que no importa lo externo, pero quiero poner el énfasis en Guaidó y lo que Guaidó tiene que lograr internamente. Lo que tiene que lograr es convencer a la élite militar de que los va a perdonar y convencer a la institución de que él representa una salida institucional. Y que lo único que tienen que aceptar es que se vaya Maduro. Es decir, el proceso de negociación solo se puede dar si se va Maduro. Eso no significa, tú dijiste elecciones de no sé, no. Todo eventualmente todo se puede negociar una vez que ya no esté Maduro. Eso no. Porque lo que ha quedado claro es que Maduro no está dispuesto a negociar, y no solamente eso, aprovecha la negociación para fortalecerse. Entonces ya la oposición dijo se dio cuenta, ya basta, ya todo mundo medio se dio cuenta y dijo ya basta, salvo Uruguay y México. Y en ese sentido creo que Guaidó tiene que hacer ese trabajo, y ese es el 80%. Parece que lo está haciendo. No, bueno, claro. O sea, parece que ahora sí la oposición, que lo hemos discutido mucho en esta mesa, siempre dividido, contradictorio, etcétera, parecería que ahora sí hay una estrategia diferente, ¿no, Javier? No, bueno, han tratado todo. Sí. Muy al principio elecciones. Sí. Después la protesta masiva para tumbar. Después la negociación. Bueno, y después trataron la espera y el desgaste. Y trataron un golpe, trataron un golpe también contra Chávez, hay que decirlo. Han tratado antes. todo. Sí, antes. Esta opción es novedosa, inteligente, institucional, y además ahora viene acompañado con un respaldo internacional muy bien armado. En ese sentido parecería que sí tiene contados los días Maduro. Bueno, pero Maduro no se quiere, Maduro no se quiere ir. Entonces, en efecto, lo van a tener que empujar. Quien lo puede empujar es el chavismo. Que incluye a parte de la élite militar, que incluye a quien tú quieras, ¿no? Y a los cubanos. A los cubanos, en fin, ¿no? Lo tienen que quitar. Y después a ver cómo queda la negociación. Pues bueno, entonces en ese sentido, ¿cómo están? Bien, para terminar, nos quedan un minuto. Bueno, hay la reunión en Montevideo el día 7, que es a finales de esta semana, jueves o viernes, a ver si sirve de algo. Lo dudo, porque en efecto no creo que la oposición vaya a Montevideo, porque no va a dejarse engarzar nuevamente en este proceso absurdo de mediación, de negociación. A ver cómo reacciona esa élite que dice Javier, y yo insisto, a ver qué dicen los
los cubanos. Alguien debiera estar hablando con los cubanos, diciéndole a los cubanos, miren, esto además les sirve a ustedes, es lo que han hecho toda la vida, usar a otros países como fichas de negociación con Estados Unidos. Ya sé que no les gusta que les digan a ustedes eso, pero eso es lo que han hecho. Pues háganlo. Usen a Maduro como una ficha para reentenderse con Trump y dejar de estar en el desastre. Bueno, pero ahí entra Díaz Balart, ahí entra Marco Rubio y la política en Florida, ¿no? Pero han negociado en el pasado con Cuba, y en todo caso, si hay elecciones, es probable que la primera mayoría sea el chavismo. ¿En dónde? En Venezuela. Yo Primera minoría. Yo creo totalmente. No, ¿Cómo? vamos a ¿Que va a ganar el chavismo? No. Primera minoría. Primera minoría. Sí. Primera minoría. Minoría. Ah, claro, Sí, claro. Perdón. Sí. Primera minoría va a ser el chavismo. Entonces, claro, sí. Pero va a ganar la oposición. Van a tener, van a tener una representación adentro de sólida en el Congreso, en Venezuela, y va a estar todavía articulado el chavismo. Es decir, es quita Maduro para salvar el chavismo. Bueno, eso sucederá después de que haya este desenlace. Me da la impresión de que el desenlace está más cerca que nunca en los últimos meses o años. La pregunta es si va a ser un desenlace de terciopelo o va a ser un desenlace Trancas. Eso es lo que está. Por cierto, bueno, de grandes juegos pirotécnicos muy costosos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y por cierto, Héctor Aguilar Camín, quien presentó este libro en noviembre, ¿no? En la FIL de Guadalajara, Nocturno de la Democracia Mexicana, de la colección Debate, estará con nosotros, con Julio Patán y yo, el próximo viernes, platicando precisamente de este tema, ¿no? Para irlo avisando, calentando los motores. Y actualizando, porque eso se quedó en el mes de agosto. Ese libro termina en el mes de agosto y han pasado muchas cosas, como hablamos en esta mesa, de entonces para acá. La voz de profeta de Héctor Aguilar Camín. Nos vemos entonces el viernes, Héctor. Nos vemos el viernes. Gracias, Javier. Y tú, nos vemos 2 semanas, no estás la semana que entra. Pero bueno, ahí estaremos. Yo por lo pronto lo espero mañana, en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.